Muy buenos días, mi nombre es Fregman Montezuma. Hoy le vamos a hablar sobre el militarismo, mi compañero aquí presente y la invasión de Panamá. Muy buenos días, mi nombre es Abel Montezuma y hoy le estaremos comentando sobre la invasión y el militarismo en Panamá. En los años 80, el- la política socioeconómico de Panamá se volvió un caos, ya que como el militarismo alcanzaba mucho plan y la democracia no estaba en su auge. ¿Cómo tú ves eso, Montezuma, que esa época de nuestro gobierno? Bueno, en aquella época, lo que fue el militarismo en Panamá, cabe señalar que hay una gran crisis económica dentro de nuestro país, donde la violencia, lo que fue el soborno, todo eso involucró en lo que fue la sociedad panameña en aquella época. Bueno, es verdad, porque imagínate, Montezuma, que hubo muchos puntos fundamentales, como fue el régimen militar, exiliados políticos, los partidos políticos estaban divididos, había anarquía, mucha gente quería el poder, lo que era hoy en día, que es la Policía Nacional. Para ese tiempo nos regían es los militares, y ellos no se llevaban con el gobierno. Entonces, esa época fue duro, y, y son cosas que uno en esta época tiene que reflexionar, que en épocas anteriores hubiéramos vivido eso, nos hubieran hasta asesinado, nada más por no hacerle caso al régimen. Bueno, en aquella época, lo que fue ahora con conocemos como la Policía Nacional, en aquella época estaba regido por un régimen militar, la cual estaba encabezado por los generales que eran en aquella época los que más gobernaban, como era el general Omar Torrijos, el doctor Arnulfo Arias Madrid, el señor Manuel Antonio Noriega. Estaban conformados en distintos puntos del país, diferentes cuarteles, conocidos como cuarteles de la Policía Nacional. Estaban ubicados en diferentes puntos de nuestra región. Hubo muchos acontecimientos, como la muerte del general Omar Torrijos, que iba viajando en una avioneta para Coclé, conocido como Coclecito, donde se estrellaron. Ese era uno de los generales que pensó en lo que era democracia, pero al él fallecer, todo el mundo cogió por su lado y lo que querían era el beneficio propio. Sí, bien, cabe señalar ahí que en esa ocasión lo que querían los gobernantes que venían después de él, querían la toma del poder, o sea, el gobierno en sus manos. Y ahí es donde que se lleva a Panamá una gran crisis tanto económico, social, político. Ya las personas en ese entonces no sabían qué hacer, no sabían a quién elegir o con quién estaba la capacidad para llevar al país al mando, la cual ahí interviene lo que fue el gobierno estadounidense con lo que fue la toma de la invasión, conocido como causa justa, por la cual ellos intervienen para poder ellos tratar de mejorar la situación en el país por el caos que se estaba viviendo. Bueno, pero cuando tú hablas de esa invasión Casa Justa, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, que en ese tiempo era el gobernante, él buscó un motivo para entrar a Panamá, y uno de los motivos principales de él era proteger a sus ciudadanos norteamericanos en la zona del canal, proteger el canal de Panamá y buscar la democracia del país.
Eso me da a entender que él entró para hacer buenas cosas, porque imagínate, el país estaba tan en crisis que, que, que nuestros gobernantes estaban lo que era narcotraficando droga, matando gente inocentes, y entonces el pueblo era el que sufría. Es cierto, es cierto. Y además, como bien tenemos ahí en cuenta, acuérdate que también Norteamérica tenía la parte que es conocido como la zona canalera. Estaba restringido de que fueran nosotros los panameños lo que mantuviéramos el control, era en aquellos entonces los norteamericanos en ese entonces también no querían dar el control de todo a los panameños por lo que se estaba viviendo. Eso fue uno de los puntos importantes de la invasión de Panamá, ya que el general, el general Noriega estaba dispuesto a morir por tener poder en el país. Y, y bueno, los norteamericanos no quisieron que él siguiera gobernando, porque hacía sufrir a toda nuestra gente. Y bueno, uno de los puntos de eso es que el mismo pueblo peleó, hubo batallón independiente, guerrilla, nos dábamos pueblo contra pueblo y llegamos a una anarquía total. Sí, sí, como cabe señalar ahí bien, por lo que se estaba viviendo en aquella época, Panamá no tenía salida en tanto en lo económico, porque Panamá ya no tenía entrada, ayuda, en sí el pueblo estaba pasando páramo, había mucho sufrimiento en donde quiera que se apuntaba a mirar. Panamá estaba hundido por el gobierno que lo mantenía en su poder. Se dice que en el momento de la toma de la invasión eran 14.000 estadounidenses que venían a Panamá, y el total que fueron más de 21.000 soldados, donde bombardearon Chorrillo, donde destruyeron el cuartel general, mataban a la gente, eh, nosotros, el pueblo, al segundo día de la invasión, ya estábamos entrando a locales comerciales por la falta de hambre. Hubo una época donde el Banco Nacional ya no quería pagar en plata a la gente del gobierno. Entonces, ¿qué buscaba? ¿Cómo pagaba el gobierno? En bonos. Y así, bueno, nos alimentaron nuestros padres con bonos, porque el gobierno clausuró todo lo que era el efectivo limpio que venía de Estados Unidos. Bien, como cabe señalar ahí, había diferentes puntos en el Istmo de Panamá, como estaba Acora, Coclé, parte de Chiriquí, Colón. Los estadounidenses tomaron eso como para tomar el control más rápido de nuestro país, haciendo bombardeo, dañando lo que fue la transmisión, los medios de comunicación. Lo principal fue la toma del cuartel ahí en Macho de Monte, ahí en Coclé, donde lo bombardearon, y en la toma de lo que fue la zona ya en el aeropuerto de Tocumen, que eran lo más importante en ese momento. Bueno, ahí también en este anexo que Macho de Monte tocó lo que fue el aeropuerto de Río Hato, que era uno de los puntos estratégicos del militarismo más de Noriega. Y uno de los puntos de la caída del régimen de Noriega fue cuando un coronel en Chiriquí, que era un punto estratégico de él, donde llegaban las armas de Libia, que era otro país que anexaba las armas aquí en esa época. El coronel de acá en Chiriquí se dio de baja y recibió todas las armas, y cómo se dio su rendición. Por ahí empezó la rendición del coronel general
Noriega. Es cierto, ahí una vez dada esa circunstancia ahí por parte de los panameños que buscaban la mejora en la forma de gobierno, ellos tomaron esa decisión para poder dar con el general Noriega, que era el cual el presunto causa, según los norteamericanos, que tenía sucumbido a la población panameña. Entonces, la cual el general Noriega busca una manera de salida, la cual él se va en un momento dado en una evasión, la cual muchos de los panameños en este momento no ubicaron su ubicación para el arresto del general Noriega. Se dice que Montezuma, que Noriega nació en Darién, pero hay muchas versiones, entonces los historiadores además confirman que él nació en Darién y se radicó en Panamá. Sí, como cabe señalar ahí, son los que ellos dicen que nacido fue en aquella región, la cual no está bien formulada, si fue en Darién o en Panamá, donde fue el que él creció. Lo que quiero decir con esto, que esto es como para una reflexión de nosotros que estamos más nuevos, porque nací en el 89 en plena invasión y se cuenta, pues, como dice el video del podcast, que fue algo que duro para nuestros padres, cómo nos mantuvieron escondidos del miedo, del sometimiento de los militares que si no le hacían caso lo liquidaban, lo estrangulaban, lo mataban. Entonces es algo que tenemos que siempre tener en mente, que gracias a una invasión, bueno, ahorita hoy en día tenemos una democracia buena, pues. Mira, como bien cabe señalar, en aquellos tiempos nuestros padres eran los que más sufrían porque en ese entonces el régimen venía y agarraba a los hijos de nuestros padres, el que fuera, y eran obligados a realizar funciones las cuales ellos eh, no estaban de acuerdo para que sus hijos o sus hijas fuesen llevados o tomados de esa manera por el régimen que se veía en esa época. En esa época, como la crisis política de Panamá estaba por el suelo, bueno, después de esa etapa vino el presidente Endara, fue el que tomó el país en una crisis que levantó el país y bueno, hasta hoy en día nos hemos levantado y democráticamente y económicamente estamos bien. Bien, ahí en esa toma del presidente Guillermo Endara, Arnulfo Arias y Tomás Arias Calderón llevaron al país a un levantamiento en lo que fue la economía y buscar una estrategia para levantar al país porque estaba devastado. Sinceramente estaba devastado en aquellos tiempos y ellos lograron ejercer lo que fue la hegemonía democrática en nuestra sociedad política, como hoy en día lo vemos. Diferentes presidentes toman por 5 años lo que es la presidencia en nuestro Panamá. Gracias a ese tipo de gobierno, por aquellos pensadores políticos, dieron la oportunidad y de que no fuera tomado por un régimen de dictadura, porque como bien podemos señalar ahí y ver que si se nos da un gobierno dictador, nosotros no tenemos posibilidad de ejercer nuestras funciones como queramos, sino seremos obligados a realizar algo por un gobierno que ellos quieren que nosotros realicemos lo que ellos digan y no lo que nosotros queramos. Analizando el video, como dice, para el tiempo del militarismo estaba dividido con el gobierno. El militarismo era
tenía sus propias leyes y el gobierno tenía su, no estaban juntos, pues. Entonces, ¿qué quería hacer el militarismo en esa época? Para estar en el poder, que por escalafón, que si un general se iba jubilando, el otro que le seguía iba a ser el general que mandaba el país. Y pero gracias a eso llegó Noriega al poder, que si hubiera estado Omar Torrijos y no hubiera tenido ese accidente aéreo, él hubiera sido uno de los mejores presidentes de todos los tiempos, si no es el mejor, pues. Bueno, aquella época fue el mejor representante acá en lo que fue el país de Panamá, por la cual nosotros obtenimos lo que fue el gobierno de la zona canadera, conocido como el Tratado Torrijos-Carter en aquella época, donde nosotros tomamos el control y podamos generar nuestro propio ingreso desde de aquella área que la cual los norteamericanos no lo tenían en su mano, ¿verdad? Y desde en ese momento el general está siendo como uno de los mejores presidentes en aquellos tiempos. Uno de los acontecimientos en esa época fue del presidente Marco Ríos, fue el Tratado de Torrijos-Carter, que fue que nos benefició para hoy en día que nos dieran nuestro canal de Panamá, que es territorio de nosotros. Y bueno, en 1999 que fue que nos lo entregaron, 20 años después del tratado, de la firma del tratado, y hay que sentirse orgulloso que bueno, logramos ver eso, tantas personas que derramaron sangre y nosotros somos dichosos de ver eso. Sí, nuestros hijos, nuestra familia, lo que vendrán después de nosotros son aquellos que darán función a un buen desempeño en lo que nosotros tenemos ahora, conocemos con nuestros recursos, tanto económico y social. Montezuma, dime, ¿qué tú piensas de diferencia a la época que estamos a la época de los 80 que hubo el militarismo y la invasión de Panamá? Bueno, en mi opinión, en aquella época era muy difícil para que nuestros hijos tomaran una educación adecuada a la que nosotros tenemos hoy en día. Hoy por lo menos nosotros tenemos acceso a diferentes logros o podemos estudiar lo que nosotros en realidad queremos ser, ejercer, ya sea para bien de nuestro nuestra sociedad. Hoy en día podemos tomar de manera lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos accesibilidad a lo que nosotros queremos. En mi opinión, yo pienso que, como tú dices, porque todos vamos en el mismo tema, que era un momento duro para cada persona y si uno tomaba malas decisiones podía afectarle a tu familia, imagínate hasta uno mismo. Hoy en día la democracia nos tiene bien. Eh, Gracias a la democracia somos un país libre, soberano y tenemos nuestra propia independencia. Pero en esa época había que hacer lo que tenían el poder, habían que hacer lo que tenía la gente en el poder para poder estar bien y salvo. Sí, y también otra de las preocupaciones de aquella época era la salud, el bienestar de las personas. No había donde nosotros podíamos, un buen hospital, una buena escuela, donde podía ir a tener accesibilidad a aquellas personas que necesitaban de un buen desempeño de salud. No había un medio. Ese es uno de los puntos que también el militarismo clausuró muchas emisoras en su tiempo para que no divulgaran noticias sobre ellos, hasta los secuestraban, destruían sus locales y bueno, eran cosas malas que hacían. Bueno, era demasiado devastadora lo que se vivió en aquellos tiempos, porque es como te digo, y lo que se señaló en aquellos tiempos, no era fácil para nuestra familia
para nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos que en ese entonces estaban viviendo lo que se vivió. Y es un momento que hay que recordar siempre, que hay que recordar siempre y contárselo a nuestros hijos que hubo un momento de crisis, de muerte, de dolor en nuestro país y que eso nunca se puede olvidar. En aquella época era bastante difícil porque lo que era la sociedad en aquella entonces buscaron otra manera para sobrevivir. Optaron por la violencia, como usted lo señala, ¿verdad? Violencia, secuestro, narcotráfico y todas aquellas cosas que dañan a la sociedad, dañan en nuestro entorno, en nuestra comunidad, no simplemente en aquellos tiempos, hasta en nuestro día también se ven aquellas cosas que dañan nuestra comunidad, nuestro entorno alrededor, de nuestros niños, nuestra familia, lo que vienen creciendo, lo que vienen viendo hoy, la realidad de la vida. Bueno, y un anexo que puedo dar es que la constitución política de nuestro país fue como se llama, cambiada muchas veces en toda esta época y la cambiaban a favor de la persona que querían estar en el poder, nunca para el pueblo. Sí, ellos veían lo que su conveniencia, esto es lo que llamamos conveniencia, porque como usted lo describía antes, que si el general iba ya culminando su periodo, le seguía otro que era al igual que ellos, venía con la misma forma de pensamiento, la misma forma de gobierno, la misma política de siempre. Correcto. Bueno, mucho gusto, compañero, y es un placer haber comentado el tema con usted. Ok, gracias por las opiniones que también usted ha dado a conocer. Y esto fue lo que se vivió en aquellos tiempos, hacer un recorderis a nuestros hijos, a nuestros familiares, de que ese tipo de gobierno no es el adecuado para nuestro entorno familiar, para nuestra familia. Listo. Okay.